presidente. Sean ustedes bienvenidos a Poder y Sociedad. Hoy es sábado 6 del mes de abril, la semana que le da inicio a abril, abrir la puerta de esperanza, abrir un futuro mejor, abrir fe. Abril es la oportunidad para que tú te identifiques con la realidad espiritual. No te detenga, postra tu rodilla ante el Señor y dile, abrir las puertas para un mejor futuro. Bueno, señores, el texto bíblico que tenemos, ¿verdad?, para dar inicio de bendición a este programa. El señor director dice, para ser feliz es necesario oír lo que Dios dice. Isaías 24:5. Para ser feliz es necesario oír lo que Dios dice. Isaías 24:5. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Bueno, señores, miren, señor director, vamos a la parte internacional. Ustedes saben realmente que el presidente Donald Trump sigue con los aranceles. Le tocó a México, le tocó a Canadá, ¿verdad? Y le tocó a los países del Caribe, Panamá, Costa Rica, y también le ha tocado a la República Dominicana. A nosotros nos pusieron un 10%, un 10% de los aranceles, ¿verdad? Los productos que entran a los Estados Unidos. Pero, señor director, vamos de inmediato, ¿verdad?, para ver las noticias, las 5 noticias más importantes a nivel internacional. Las 5 noticias que recorrieron el mundo esta semana. Cuando usted disponga, señor director. El Vaticano dijo que la salud del Papa mejora día a día, aunque experimenta mejorías en su movilidad, respiración y voz. Aseguran que aún es prematuro confirmar su presencia en el servicio del domingo de Pascua. El pontífice continúa con el tratamiento farmacológico y la fisioterapia durante su convalecencia en su residencia, la Casa Santa Marta, donde puede trabajar sentado en su escritorio, pero no está recibiendo visitas. Destitución inmediata y desafuero. Eso es lo que pidió hoy una manifestación masiva para el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien enfrenta acusaciones de intento de violación de su media hermana. La protesta fue en respuesta a la decisión de la mayoría de los legisladores esta semana de mantener la inmunidad de Blanco. Alejandro Godina nos tiene este informe. ¡Fuera, Cuauhtémoc, fuera! ¡Fuera, Cuauhtémoc, fuera! Las calles fueron el escenario donde los colectivos y activistas exigieron que Cuauhtémoc Blanco enfrente la ley. El ídolo, con esto, se desmorona. El exfutbolista y actual diputado federal por el partido Morena enfrenta una denuncia penal de intento de violación. Según la denuncia, el incidente ocurrió en diciembre de 2023. Estamos unidas en un dolor colectivo, en una indignación del sistema corrupto y machista. ¡Fuera, Cuauhtémoc, fuera! La declaración y protesta es en referencia a la reciente negativa de la mayoría del Congreso mexicano para retirar la inmunidad a Blanco, denominada fuero, y así ser juzgado como cualquier ciudadano. Este fue el punto al que llegaron cientos de mujeres en el corazón de la Ciudad de México, la glorieta de las mujeres que luchan para manifestarse por este caso, ya que dicen, conocen de este tipo de situaciones. Donde en el suelo pintaron las palabras impunidad basta. Y aquí estoy dando la cara. Esta semana, cuando acudió a la Fiscalía Local, el exgobernador de Morelos respondió que la acusación por intento de violación busca dañar su imagen. Mucha gente que está involucrada y me han atacado, me han casi roto la mamá. Mediáticamente, pero aquí estuvo. El desafuero no significaba declararlo culpable, significaba darle una oportunidad a la víctima de presentar su caso y que se hiciera justicia. De que no hubo ninguna presión. Y de Arturo no Ávila, diputado de Morena, asegura que el caso no ha sido desechado por completo en la Cámara de Diputados, pero dicen necesitan más información para dar luz verde al desafuero de Blanco. Lo que se está buscando en el grupo parlamentario de Morena es ciertamente la verdad jurídica. Aunque hay posturas encontradas. Nosotros no sabemos si es culpable o no, pero eso lo tiene que determinar un juez. La defensa del diputado ha asegurado que están dispuestos a presentarse ante la Fiscalía las veces que sea requerido. ¡Fuera, Cuauhtémoc! En México, Alejandro Godina, Noticias Telemundo.
Absuelto el exjugador del Barcelona, Dani Alves. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revoca la condena de 4 años y medio de cárcel que tenía por la violación de una joven en una discoteca en diciembre de 2022. El tribunal acepta por unanimidad el recurso presentado por el exjugador brasileño del Barcelona y lo absuelve de agresión sexual al considerar que el testimonio de la mujer no es suficiente para mantener la condena y prevalece el derecho a la presunción de inocencia. Y pasamos al Medio Oriente. El ejército israelí anunció el inicio de actividad terrestre en un barrio de Rafah para ampliar lo que describe como una zona de seguridad en el sur de Gaza y compartió imágenes de los ataques. Indicó que entre sus objetivos había almacenes de armas, lanzacohetes y estructuras militares y que decenas de militantes fueron abatidos. El número de palestinos muertos en Gaza tras 17 meses de ataques israelíes supera los 50.200 y más de 114.000 heridos, según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás. Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, las fuerzas israelíes han llevado a cabo constantes acciones militares, agravando la crisis humanitaria en el enclave. Por su parte, el gobierno de Israel respondió con una contrapropuesta en coordinación con Estados Unidos después de que Hamás aceptara un acuerdo de alto al fuego presentado por Egipto y Qatar. Hamás dijo estar dispuesto a liberar a un pequeño número de rehenes siempre y cuando Israel garantice un cese al fuego para la festividad que arranca mañana y marca el fin del Ramadán. Después del terremoto de 7.7 que sacudió Myanmar, ya van más de 2.000 personas muertas, los heridos llegan a casi 4.000, buscan a 270 personas. Según la Junta Militar que gobierna el país, entre las víctimas mortales hay 200 monjes budistas que murieron con el derrumbe de su monasterio, 50 niños de una clase de preescolar. Mientras tanto, en Tailandia, 19 víctimas fatales por el edificio en construcción colapsado. Se cree que ahí hay 75 personas atrapadas. En Myanmar, la falta de maquinaria pesada dificulta las operaciones de rescate. Un equipo enviado por China encontró con vida a 6 personas bajo los escombros de un edificio. Una brigada de Rusia trabaja en zonas más remotas, en donde la población ha tenido que sacar a los sobrevivientes con sus propios recursos. Las noticias internacionales, las 5 noticias internacionales de mayor incidencia la semana de abril. Miren, señores, la respuesta de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Bueno, Claudia le dio respuestas al presidente Donald Trump sobre el asunto de los aranceles, pero también el presidente Luis Abinader le dio respuesta. Vamos a ver estas dos informaciones, señor director. Y va a tener una conversación bilateral con el gobierno de Trump, porque parte en los mismos proyectos de ayer vemos algunas confusiones que quizás no nos deben de aplicar el 10% como está presentado. Estamos organizando una mesa multisectorial para ver la profundidad y el impacto de esto. Posición similar tiene la cúpula empresarial que evalúa el impacto de la imposición de aranceles, las cuales aumentarán el costo de algunas exportaciones. Tenemos que revisar la medida completamente para ver cómo podemos sentarnos con las autoridades americanas, a ver la falta que ellos alegan que la República Dominicana ha cometido en el transcurso del DERE-CAFTA. Y estamos seguros que en la ponderación que se haga y en el diálogo bilateral entre ambos países podremos seguir avanzando. Para el economista Magín Díaz, estos impuestos perjudicarán las exportaciones que solo el pasado año se ubicaron en casi 14.000 millones de dólares. Riego, saneamiento de ríos, presas y obras mayores. Inicio en este mes, de hecho el tren Ciudad de México-Pachuca ya inició, de la construcción de los trenes de pasajeros Ciudad de México-Pachuca y Ciudad de México-Querétaro. Pronto estaremos ahí en Querétaro para dar el banderazo de salida. Ahí estaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, donde estabas enfocando sobre la misma situación de los aranceles. Me encanta el discurso de Claudia, una mujer muy conciliadora, una mujer que ha logrado conectar con el presidente Donald Trump
y ella dice que sus relaciones con Estados Unidos marchan bien. Miren, retomando a la República Dominicana, el presidente de la República esta semana, ¿verdad?, en su acostumbrado encuentro con los medios de comunicación en la presidencia de la República, enfocó el tema de garantizar la libertad en la protesta, ¿verdad?, en la protesta que han hecho muchos movimientos. Vamos a ver, señor director, cómo habla el presidente de la República, ¿verdad?, con relación a que tiene libertad la República Dominicana para hacer la protesta siempre y cuando lo hagan de manera en paz y tranquila. Este es un gobierno democrático. Aquí se hacen protestas, señores, todos los días. Todos los días. Y eso es bueno. De esta manera, el jefe de Estado declaró que es un abanderado de la libertad de expresión y de las protestas pacíficas. Esto a propósito de que a finales del mes de abril se han convocado 3 manifestaciones. Una para el día 27 en la comunidad Matamosquito de Friusa, otra a nivel nacional para los días 24 y 25, y la antigua Orden Dominicana anunció que irá al Palacio Nacional el 24 de abril. Este gobierno no va a permitir desorden. Pueden protestar lo que quieran con orden y en paz. Que quede claro eso. Con relación a las manifestaciones del domingo en la comunidad de Friusa contra la inmigración ilegal de haitianos, el mandatario negó que ese o cualquier otro territorio no esté bajo el control de las autoridades. Además, aseguró que ha sido el más ocupado en el tema migratorio, mientras que el senador de la Altagracia advirtió que no es conveniente realizar una manifestación en la comunidad de Friusa para cuidar el prestigio turístico del país y también los empleados que crea ese sector. Creció porque las autoridades permitieron eso y denuncié en ese momento que había coroneles, había militares que estaban patrocinando esas invasiones. Eso no es ahora. Y esa es la zona de Matamosquito. Y hemos hecho todo lo que podemos hacer y vamos a seguir haciendo mucho más, porque el más preocupado por el tema de migración soy yo, que lo he demostrado en estos años. El gobierno no va a abrir el espacio aéreo. Es más, quiero anunciar o quiero informar que la situación de Haití de seguridad hoy, una comunidad llamada Mirebalé, cayó en manos de las bandas. El mandatario ofreció esas informaciones durante la semanal con la prensa, donde además informó que desde el gobierno se han redoblado los esfuerzos sobre las políticas de inserción de la población con discapacidad. Bueno, realmente ustedes recuerdan la marcha que se celebró, ¿verdad?, el domingo pasado. Pues ahí el caso de Matamosquito es prácticamente donde está Friusa. Ahí también se van a hacer otras actividades ya programadas con el permiso de Interior y Policía, que de hecho hay que decir que este viernes lo que es prácticamente Migración hizo un operativo, ¿verdad?, para sacar básicamente a los nacionales haitianos que están ilegales. Hay que darle seguimiento a esa parte, no se puede hacer solamente que eso se quede en noticia, en aparto viral, sino hay que hacer un asunto de manera responsable, que eso se mantenga constantemente. Por eso yo siempre he apoyado al presidente Donald Trump. Todo el que está ilegal en un país, ¿verdad?, que no obedece a las leyes, en el caso nuestro, migración, toda esa persona tiene que estar deportado. Entonces, no podemos seguir así. Miren, señores, el caso que pasó esta semana en Santo Domingo Oeste, en Herrera, específicamente en el barrio Enriquillo, un caso que ha consternado a la población, donde el joven Eddie González prácticamente asesinó a la señora Teresa Sánchez Jiménez, de 48 años, su suegra. El esposo de la hija, pues se vivían constantemente en situaciones difíciles, discusiones, confrontaciones permanentes, según las versiones de los vecinos. Realmente él, en el marco de esa discusión, ella fue a socorrer a su hija. Este señor agarró y le dio un tiro, 2 tiros le dio en el pecho a esta señora. Esto es lamentable. Yo digo que no sé qué es lo que está pasando hoy en día en la sociedad dominicana. Un hecho que uno se pregunta, ¿qué está pasando? El mismo caso, señores, que pasó en Santo Domingo Oeste.
específicamente en el sector Jerusalén. Allí el ex capitán retirado, Fabio Montero Berigüete, ultimó a su esposa, a su hija, a su nuera y a un hijo, ¿verdad? Lo hirió gravemente. Por suerte está fuera de peligro. Pero de verdad que las autoridades hay que trabajar básicamente qué está pasando en la sociedad. Hay una descomposición. Ahora mismo la vida prácticamente la gente no la está valorando por cualquier tipo de discusión. Y esta situación que se está incrementando sobre la violencia intrafamiliar, que por cierto, vamos a ver la información, señor director, donde la fiscal del distrito, Rosana Ramos, ella habla sobre la parte del feminicidio. Dice Rosana que 18 víctimas ya llevamos, señores, en lo que va de año. 18 víctimas en lo que va de año. Pero ella destaca un punto muy importante. Ella dice que de esas 18 personas, solo 4 mujeres agredidas por hombres, solo 4 fueron y pusieron la querella. Ahora, realmente cuando se pone la querella y se pone una orden de alejamiento, le dan esa orden a esta víctima, a esa señora que está siendo víctima de maltrato, y ella va y se le entrega. O sea, no tiene efecto eso. Vamos a ver, señor director, qué dice la fiscal del distrito, Rosana Ramos, sobre este caso de los feminicidios en la República Dominicana. En cada caso hay que investigarlo de acuerdo a su circunstancia en particular. Inquieta por la situación, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, reveló que solo 4 de las féminas asesinadas por su pareja o ex se querellaron. Es importante destacar que llevamos en el año 18 feminicidios, algo que es totalmente lamentable. Pero también es importante que estemos claros que de esos 18, 14 nunca tuvieron denuncias previas. Son madres y jóvenes en su mayoría las que dormían y convivían en el seno familiar con sus verdugos, asesinos que en algunos casos como el de Santo Domingo Este y San Francisco de Macorís no tuvieron piedad ni de sus hijos. ¿Qué implica esto? Que nosotros como autoridad no tuvimos la oportunidad de incidir en estos 14 feminicidios de ninguna manera, ni con charlas, ni dando una orden de protección, ni en ningún aspecto. Ante la magnitud, sadismo e inclemencia en los recientes casos de feminicidios, el Centro de Estudio de Género del INTET y el Servicio Social de Iglesias Cristianas proponen cambiar los métodos de lucha contra la violencia intrafamiliar. Bueno, ahí estaba realmente esa información tan importante de Rosana Ramos, la fiscal del distrito. Señores, miren, Hipólito Mejía dice que se quitó 15 años. 15 años porque de 84 bajó a 70, dice Hipólito Mejía. Porque él va tirado a la calle a buscar realmente la candidatura presidencial de su hija Carolina Mejía. Y le dice a David Collado que va a pasar más trabajo con forro de catre. Ese es Hipólito Mejía. Vamos a la publicidad y cuando regresemos, señores, tenemos una entrevista central a la doctora Lisette Hernández Pichardo. Ella es anestesióloga. Con ella vamos a conversar ampliamente sobre temas interesantes para ustedes, amables televidentes. Ya regresamos, señor director. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano. Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado las ternas sobre las cuales seleccionarán a los 5 miembros que conformarán el Pleno de la Cámara de Cuentas.
Además, los diputados aprobaron un grupo de resoluciones sometidas al Pleno por varios legisladores en las que solicitan la construcción de obras en diferentes comunidades del país. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. También el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió a los héroes nacionales que ajusticiaron a Rafael Leonidas Trujillo tras las diversas posiciones en contra de estos, luego de la publicación de documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la procuradora adjunta del Ministerio Público, Rosagna Reyes, dictó la conferencia Lo que debo saber sobre la violencia de género, invitada por el Departamento de Recursos Humanos. Y la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios por su valioso aporte al desarrollo del sector empresarial en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Por favor, mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Por favor, enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. La oportunidad de comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Somos una institución que trabajamos conectados a los nuevos tiempos. Capacitar, proyectar, planificar y ejecutar programas que contribuyan con el fortalecimiento, profesionalismo, reivindicaciones y el derecho al reclamo de ser incluidos en la publicidad por parte del Estado y el sector privado son nuestras metas. Seguimos unidos y avanzando. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Búsquelo en nuestras redes sociales como Asodoprom. Continuamos con su programa Poder y Sociedad. En la entrevista central tenemos con nosotros a la doctora Lisette, ¿verdad? Ella es Lisette Hernández Pichardo. Ella es anestesióloga y es la creadora, auspiciadora e ideóloga de un libro interesante. Un libro que tiene como elemento fundamental el hecho de cómo nos levantamos cuando caemos.
Entonces, el libro es titulado Lucidez y Resiliencia. Doctora, qué placer, bendiciones para nosotros recibirla aquí en su programa Poder y Sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, para mí es un placer que me reciban aquí. ¿Cómo no? Me siento como en mi casa, un ambiente muy agradable. Sí, energía positiva. Yeah. El 6 da energía positiva. Sí. Doctora, háblenos de este libro, cómo le surge, bajo qué inquietudes nace la idea. Este libro nació, se gestó en un momento de mi vida donde yo sentí que se me desplomaban mis torres gemelas. Ya. Donde todo lo que yo había planificado humanamente cayó al enfrentar una enfermedad desconocida. Claro. Me vi con traqueostomía, sin fuerzas para caminar, perdí el habla, no podía peinarme. Claro. Todo lo que había logrado lo perdí, los bienes, hasta la fe. Pero Dios no se equivoca, porque la enfermedad ha sido un medio que Dios ha utilizado para que yo crezca desde el ser, en mi espiritualidad, como persona, que no esté tanto solamente en este forro físico, sí, sino que me visualice íntegramente. Usted fue diagnosticada con la enfermedad miastenia gravis. Miastenia gravis, que es una enfermedad autoinmune que afecta el sistema nervioso central por déficit de neurotransmisor, específicamente acetilcolina. Ok. Cuando usted es diagnosticada, doctora, con esta enfermedad, a partir de todo el proceso que conlleva, dentro de ese marco, ¿qué surge en su mente? Wow. Porque está entre la vida y la muerte. Sí, a mí me dieron 6 meses de vida. Ya. Y cuando los médicos hablaban con mis familiares, yo estaba en intensivo, en máquina de ventilación. Y mi familia, yo hice varios paros cardiorrespiratorios. Claro. Mi familia en ese momento hasta compró la caja. Sí. Y si ocurre un milagro, ella no tiene, no puede pasar de 6 meses ya por la situación en la que estaba. Muchos problemas respiratorios. Claro. Y yo en ese momento, de uno de los paros, me pasaron el video de mi vida, donde yo me vi desde el seno materno, desde el momento de la concepción. Y en ese momento descubrí cosas que estaban guardadas en mi subconsciente, que yo había vivido en mi niñez, que marcaron quién soy hoy en día. Y empecé a entender muchas cosas. Pero también me encontró amando más al dinero que a Dios. Wow. Por eso Dios desplomó mi vida, para rehacerme, para hacerme una mujer nueva. O sea, usted estaba más enfocada en el dinero que en su salud. Sí, porque yo no me cuidaba, yo no me amaba a mí misma. Aún siendo una profesional de la medicina. Sí, aunque veía la muerte, la enfermedad a diario, pero nunca me vi yo que podía estar en esa silla. No es lo mismo verlo que vivirlo. Y entonces este fue un impacto que cambió mi vida. En ese momento, después de ver el video, yo atravesé un túnel donde vi mucha luz, respiraba. Hace tiempo que no podía respirar así profundamente, sentir mis pulmones llenarse de aire. Y yo en ese momento tuve un encuentro personal con Dios. Y le pedí a Dios que si a Él le placía que me diera vida y salud para yo dar testimonio de que Él tiene poder, de que Él existe, que es cierto. Y eso me tiene aquí sentada hoy. Doctora, ¿cuáles son los factores que indican ese tipo de enfermedad? O sea, el diagnóstico se da, pero uno humano, ¿cómo lo siente? O sea, ¿qué padecimiento hay dentro de ese proceso? Sí, esas son enfermedades raras porque pasan como un proceso viral. Ellas son como las mareas, que están en un tiempo que suben, bajan. Y por eso se hace tan difícil el diagnóstico también. Para llegar a un diagnóstico, el médico tiene que pensarlo. Y como son enfermedades tan raras, exacto, mayormente los médicos no la conocen. ¿Es una enfermedad de alto costo? Sí, son enfermedades de alto costo. Inclusive yo pertenecí a los pacientes que les dan medicamentos de alto costo en el INCAR. ¿Cuántos dominicanos tenemos con esa enfermedad en la República?
285 pacientes y se están muriendo por falta de tratamiento. ¿El Estado le da respuesta a esa parte? No. Inclusive medicamentos en aduana, donaciones no permiten pasar. ¿Pero por qué, doctora? Porque hay que pagar y Asodomín, que es la Asociación Dominicana de Pacientes con Miastenia Gravis, no tiene recursos para pagar. La asociación, ¿cómo es sus relaciones con el Estado? O sea, ¿no le comunica estas necesidades al Estado? Sí, se ha comunicado. Y es una institución que está legalmente constituida. ¿Ha habido reunión entre el director de aduana y la asociación sobre este caso? No. ¿A qué se debe? ¿Dejadez de parte de la asociación? ¿No ha habido la comunicación directa? ¿Qué ha pasado? El problema es que los pacientes están en un cuadro de salud que no pueden estarse moviendo. Pero sus familiares. Los familiares entonces están atentos que buscar el medicamento de alto costo, que si hay que llevarlo. De verdad estamos sin padrinos. Doctora, cuando el paciente que se llama la doctora Lisette Pichardo, está dentro de ese marco entre la vida y la muerte, ¿cómo respondió su familia? Mi familia fue mi gran pilar, porque aunque mis hijos estaban pequeños, sí. Mi esposo como cabeza del hogar aprendió a hacer cosas que no hacía. Él ser autosuficiente. Que reinventarse. Wow. Mis hijos tuvieron que enfrentar la vida a muy corta edad. Inclusive mi niña con 8 años me arrastraba en la silla de ruedas. ¿Con 8 años? Con 8 años. Santo Dios. Y mi madre ha tenido que, una mujer pequeña, de raza española, ha tenido que hacerse más fuerte de lo que ella es. Wow. Y mi padre no aguantó y murió a los 2 años de decirme que tenían que operarme de un antimoma aquí en el pecho, esto está asociado a la miastenia gravis. Pero no solamente padezco miastenia gravis, tengo 6 enfermedades autoinmunes. Sí. ¿Por qué llegué a tanto? Sí. Por el mal uso y abuso de medicamentos. A los médicos no saber, ni siquiera yo como médico, cuáles medicamentos están contraindicados. Ya. Pues por el cuadro clínico me indicaban medicamentos que me entraban más profundo en la crisis. Y esto fue un efecto. Y afectaban otros órganos. Sí. Doctora, el paciente vivir con miastenia gravis, ¿qué significa para un paciente? Significa, como dice, miastenia, debilidad. Exacto. Muscular, gravis, grave. Yo estoy muy bien, pero inmediatamente yo me incorporo y hago cualquier ejercicio, cualquier actividad física, pues me falta el aire. Claro. Porque a mí me ha atacado mucho el pulmón. Claro. Hay pacientes que se caen, se le van las fuerzas de las piernas, hay otros que no le pueden levantar los brazos, se va la voz, se le cae un párpado. Sí. Y es una enfermedad que usted puede convivir con ella si tiene el tratamiento, que es el mestinón, que es un neurotransmisor que se llama piridostigmina, porque ese neurotransmisor nosotros o no lo producimos o lo producimos en baja calidad. Al tener ese medicamento, pues mejora la calidad de vida. También con el ejercicio físico dentro de la posibilidad del paciente. La alimentación, que lamentablemente hoy en día no encontramos con qué alimentarnos. Claro. La desparasitación, señores, a mí me ha ayudado mucho la desparasitación continua. Ya. Ahorita usted decía que qué está pasando en el mundo. Sí. Estamos altamente parasitados. Si no nos desparasitamos, los parásitos toman el control de la microbiota, por ejemplo, la Candida albicans, que es un hongo, y lo que pasa en el intestino pasa en el cerebro, pasa en el corazón, porque son los 3 cerebros, y por eso el mundo está hoy como está. Doctora, la ansiedad, la depresión, ¿qué factores juegan en una persona con diagnosticado con esta enfermedad? Sí, el que está diagnosticado con cualquier enfermedad autoinmune, eso lo estoy describiendo en mi 3er libro, que padece de depresión. ¿Por qué depresión? La depresión es exceso de pasado. El paciente no quiere enfrentar
lo que está viviendo, porque realmente es duro perder su vida, perder todo lo que ha planificado, verse como yo, de una persona que ayudaba a necesitar ayuda de otro. Claro. Entonces, cuando se cansa ya de estar depresivo, entra en ansiedad, que es exceso de futuro, y está ahí como el yoyo. Y esto lleva al paciente a cansarse y colapsar. De ahí vienen las crisis. Doctora, ¿por qué el título Lucidez y Resiliencia? Y el que lea, que compre ese libro, ¿qué puede encontrar ese libro como esperanza de revivir? Sí, lo primero que ese libro nace porque al yo tener el encuentro personal con Dios vino la luz a mi vida. Sí. Y en ese momento todo cambió. Ahí yo vi la luz y me di cuenta que el Señor me había fortalecido, incluso me había hecho más fuerte de lo que yo misma me creía capaz. Y el que compra este libro está donando a Sodomín, que es la Asociación Dominicana de Pacientes con Miastenia Gravis, que es la única institución dominicana que a mí me ha dado apoyo en este proceso que ha sido tan duro. Doctora, ¿dónde los pacientes, las personas que nos están viendo, pueden adquirir ese libro? Ese libro está en Librería Cuesta y también pueden adquirirlo conmigo. Me pueden escribir al 809-350-1018. También me pueden seguir en las redes, @LisetteSalud. Correcto. Y si hay alguien que está motivado a escribir su historia, pues aquí le presento mi segundo libro de coautoría, Expertas sin Fronteras. Somos un grupo de mujeres que hemos tenido un proceso y que compartimos al mundo este proceso para que nuestro sufrimiento y nuestro cambio les sirva a otros para superarse. Y tú que estás viendo, si tienes un proceso y puedes compartirlo, no te quedes tranquilo. Escribe también tu libro, ya sea como coautor o como autor, y aporta tu grano de arena en el mundo. Doctora, hay una parte que dice, hace 16 años que Lisette fue diagnosticada por el reumatólogo Rafael Alba Félix, a pesar de ser una afección que tiene que ver con la neumología. Neurología. Sí. Háblenos de ese punto. Rafael Alba Félix, yo lo conocí en el Ramón de Lara como director. Y no pensé ir donde él cuando estaba enferma, porque mi problema era de neumólogo y neurólogo. Otorrino. Me fui a Estados Unidos, a Cuba, nadie daba. O sea, nadie diagnosticaba. Nadie daba con el problema, pero el doctor Rafael Alba Félix es un médico que se formó en España. En España hay muchos casos de miastenia gravis. Incluso, aunque dicen que no es hereditaria en mi familia, yo soy el tercer caso y ya vamos por 5. ¿Es hereditaria? Quizás no con el mismo diagnóstico, pero con otras enfermedades, como el lupus, la esclerosis múltiple. Y Rafael Alba Félix, pues me dijo en la primera consulta, doctora, yo no sé lo que usted tiene, pero no se preocupe, vamos a averiguar. Y yo salí de ahí con 8 referimientos a diferentes médicos especialistas. Y él se pagó a ayudarme a buscar un diagnóstico y se lo agradezco hoy en día. Doctora, la timotomía, ¿qué significa? Timectomía es la extirpación del timo. El timo está en nosotros aquí en el pecho cuando estamos pequeños para ayudarnos con el sistema inmunológico. Pero inmediatamente ya el sistema inmunológico está formado, pues el timo va involucionando hasta que desaparece. En los casos, con los pacientes de miastenia gravis, esto no pasa. En mi caso, me sacaron como el tamaño de una lengua de vaca, un tumor, así. ¿Era canceroso? En el timo no era canceroso, pero sí me extirparon un cáncer de tiroides, en el 2000. Y esto fue en el 2009. Doctora, analizando su caso, usted es un milagro de Dios. Sí. Como médico yo le digo, soy un milagro. Milagro de Dios, porque, y me ha gustado el título del libro, Lucidez y Resiliencia. La gente no sabe qué significa la palabra resiliencia. Fortaleza,
fe, decisión y sobre todo autoestima. Esos elementos tuvieron todo en su vida. Sí, todos. Yo descubrí que yo misma no me amaba. Y Dios es tan bueno que me dio una pareja que me amó incluso más de lo que yo me amaba. Yo he visto muchos casos de pacientes que, bueno, hubo una, Josefina, que ya murió. Sí. Que en paz descanse. Que ella me evangelizó a mí. La primera vez que la vi, con traqueostomía, con un tubo para alimentarse porque no podía tragar. Ella estaba feliz. Y cuando charlo con ella, andaba con sus 3 hijos, el esposo la había abandonado. Sí. Y yo digo, si ella está feliz, y yo tengo familia, tengo padres, mi esposo, mis hijos, mi esposo ha estado conmigo, inclusive, señores, yo ronco como una orquesta. Y mi esposo no se queja. Santo Dios. Yo me sentía mal y él iba a la sala, amores, ven, acuéstate, ven, tranquila, a mí no me molesta. Y a mi casa va una visita y no duerme, porque el ronquido es tan fuerte que trasciende las paredes. Entonces Dios me dio el esposo idóneo. El amor de la familia, el apoyo de la familia es importantísimo. Y esto hay que cultivarlo, porque los pacientes tenemos algo en común, y es que decimos que la enfermedad es dura, pero más duro es el entorno, porque se sienten juzgados, poco valorados, no amados, no entendidos, porque como es una enfermedad que tiene ciclos de subida, meseta, caídas. Exacto. Ah, no, ella se está haciendo la enferma, él se está haciendo el enfermo. No. Si se siente mal, dale el espacio. También si está deprimido, es justo. Porque, por ejemplo, yo perdí la vida que me había planificado. Era justo que yo viviera mi proceso de duelo. Cuando pasó ese proceso, ya yo estaba fortalecida como ser humano. Pero decirle a una persona que ha perdido su vida, como la tenía estipulada, que no es para tanto, eso es una puñalada por la espalda. Doctora, dentro de ese proceso usted pasó crisis asmática, ¿verdad? Sí. Casi pérdida de la vista. A todo esto, ¿qué pasa en el ser humano, Lisset Pichardo? O sea, ¿cómo se levanta en esta mañana, en esta tarde, en esa noche que se produce esa crisis? El mensaje para aquellos que en estos momentos están sufriendo de cáncer, que tienen situaciones difíciles y que el factor depresivo incide. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es no estar solamente en el ser físico. No te rinda. No. Es que nosotros tenemos dentro de nosotros este gen divino. Nosotros tenemos la luz del Espíritu Santo y tenemos el poder de, aunque estemos en una cama, en máquina de ventilación, tenemos el poder dentro de nosotros de sanar, de recuperar. Todo inicia en nuestra mente. Ahí pasan nuestras palabras y nuestras acciones. Lo que creemos, creamos. Aunque el mundo se esté desboronando, mira lo íntegro, mira lo lúcido, como tú lo quieres. Y aunque no lo veas, créelo y lo verás. Yo me creía en escenario hablando y no tenía voz. No podía estar de pie. Y eso hago hoy, dar el testimonio de lo que Dios ha hecho conmigo ante las naciones. Doctora, vamos a publicidad, pero yo voy a dejar en el aire una pregunta para que usted me conteste después de la publicidad. El poder de la mente. Vamos a publicidad, estamos conversando con la doctora Lisset Hernández Pichardo, quien es anestesióloga. ¡Hey! ¿Qué tú estás haciendo? Toma, con la previsión no se juega. Gracias, hermano.
Desde el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIL, velamos diariamente por tu prevención. IDOPRIL, el seguro de riesgos laborales de todos. La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado las ternas sobre las cuales seleccionarán a los 5 miembros que conformarán el Pleno de la Cámara de Cuentas. Además, los diputados aprobaron un grupo de resoluciones sometidas al Pleno por varios legisladores en las que solicitan la construcción de obras en diferentes comunidades del país. Asimismo, refrendó en primera lectura el proyecto de ley orgánica del Tribunal Superior Electoral. También el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió a los héroes nacionales que ajusticiaron a Rafael Leonidas Trujillo tras las diversas posiciones en contra de estos, luego de la publicación de documentos desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos. Asimismo, la procuradora adjunta del Ministerio Público, Rosagna Reyes, dictó la conferencia Lo que debo saber sobre la violencia de género, invitada por el Departamento de Recursos Humanos. Y la Cámara de Diputados entregó un reconocimiento a la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios por su valioso aporte al desarrollo del sector empresarial en el país. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, la tecnología al servicio de la gente. En la República Dominicana, el Infotep se destaca como líder en formación técnico-profesional. Desde el 2020, hemos capacitado a más de 3.5 millones de participantes y expandido nuestra red de 8 a 54 centros en todo el país. En el año 2024, más de 50.000 acciones formativas beneficiaron a alrededor de 1 millón de personas. Con Infotep, capacitar es progresar. De comprar, vender o alquilar tu propiedad tiene una solución. Asuntos jurídicos e inmobiliarios, Tejada y Asociados. Contamos con amplio personal de profesionales como agrimensores, contables, notarios, especialistas en asuntos inmobiliarios en general para darle la solución a cada caso. Comuníquese a los teléfonos 809-794-6682, 809-662-0956. Contáctenos en nuestras redes sociales como Tejada y Asociados. Somos una institución que trabajamos conectados a los nuevos tiempos. Capacitar, proyectar, planificar y ejecutar programas que contribuyan con el fortalecimiento, profesionalismo, reivindicaciones y el derecho al reclamo de ser incluidos en la publicidad por parte del Estado y el sector privado son nuestras metas. Seguimos unidos y avanzando. Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Búsquelo en nuestras redes sociales como Asodoprom.
interesante conversación con la doctora Lisette Hernández Pichardo. Ella es anestesióloga. No ha hablado sobre su vivencia, ¿verdad? Sobre una enfermedad que de 100 sobreviven 5. Doctora, nos quedamos con la pregunta, el poder de la mente. ¿Qué papel jugó en su vida? Realmente la mente es todo. Es todo. En la mente nosotros nos visionamos para crecer desde el ser, para ser, pero también en la mente nos quitamos todo el poder que Dios nos dio. Sí. En nuestra mente nosotros decidimos lo que queremos, ya sea el éxito o ya sea el fracaso. La mente absorbe lo negativo y lo positivo. Porque recordemos que nosotros somos energía. Ok. Nosotros somos seres energéticos. Y si nosotros en la mente estamos vibrando en depresión, en ansiedad, claro, pues ya. Todo lo vemos negativo. No vemos el vaso medio lleno, no, lo vemos medio vacío. Por eso tenemos que cuidar mucho que pensamos. Yo me he vuelto mi propio observador autoobservado. Doctora, ¿cómo construimos una mente positiva? Es muy fácil. Sí. Eso es viviendo aquí y ahora, tomando tiempo para respirar, para hacerte consciente de que tus pies están en el piso, de la ropa que tienes, si te pesa, si te anda una hormiguita. Conectar con Dios, este ser superior. Y esto solamente pasa cuando nos detenemos. Si no hay este momento de intimidad, de stop, no hay crecimiento como ser. Doctora, quienes nos rodean son importantes para construir una mente positiva. Claro, porque nosotros somos energía. Y si tú estás en energía alta, sí, una persona en baja energía te va a drenar. Hay gente que se acercan con problemas. ¿Eso es depresión? Eso es depresión y son ladrones energéticos. De la paz interior. Sí, te roban la paz. A veces uno llega a un lugar, llega bien y de un momento a otro te duele la cabeza, te sientes un calor aunque esté frío y te sientes incómodo, no sabes por qué. Te están drenando tus energías. Doctora, ¿cómo amamos la vida antes de que lleguen situaciones difíciles? O sea, hay gente que no sabe que hasta tomando un vaso de agua tiene que aprender a disfrutarla. Sí. Vivimos el día a día más acelerado con los tapones, con una olla de presión. Bueno, es estar consciente. Si te estás bañando, sé consciente, claro, de que el agua cae en el cuerpo, del aroma del jabón, de por tus manos por donde pasan o con lo que te bañas. Si estás comiendo, come consciente, no comas mirando en televisión, con un celular en la mano. Come consciente. Si estás conversando con alguien, mírale a los ojos. Claro. Si estás manejando, maneja. Si hay un tapón, yo pongo a Celia Cruz y me pongo a bailar. Sí, yo también. Y lo que no me gusta y no puedo resolverlo, me echo jabón, agua y que resbale. Doctora, no quiero concluir sin el libro Expertas, ¿verdad?, sin fronteras. ¿Qué significa esto? ¿Y cuál es el objetivo? Este libro es de coautoría. Habemos 18 mujeres de diferentes países que mostramos al mundo nuestro proceso. Porque a veces cuando estamos viviendo una situación determinada, creemos que somos las únicas personas. Por ejemplo, una mujer maltratada no quiere hablar porque incluso tiene vergüenza, se siente que es la única. En este libro van a encontrar 18 mujeres contando su testimonio de vida, cómo han salido del proceso y practicamos la sororidad. Como mujeres nos apoyamos. Y las que son de otros países vienen a República Dominicana, impartimos una charla, hacemos un media tour y damos a conocer nuestros emprendimientos, nuestros logros, pero también nuestra vulnerabilidad. Porque hoy en día con las redes sociales queremos aparentar lo que no somos. Y realmente
nuestro mayor tesoro como seres humanos es ser quienes somos, ser transparentes, no querer ocultar el sol con un dedo, mostrarnos tal y como somos, con la luz y la oscuridad, que todos la tenemos. Doctora, hemos llegado a la parte final, 30 segundos, para que usted le diga a los amables televidentes el amor por la vida. El amor por la vida. Por la vida nace de este encuentro personal con Dios. Si no tienes una conexión divina con este ser superior, solamente estás en lo físico. No tienes el amor, porque el amor, no digo yo, dice la palabra, viene de Dios. Gracias, doctora, por aceptar nuestra invitación de venir a su programa Poder y Sociedad. Estamos abiertos y en otra oportunidad, entonces sabe que este canal es suyo. Gracias, me encanta el ambiente, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, señores, teníamos como entrevista central a la doctora Lisette, ¿verdad?, Hernández Pichardo. Ella es anestesióloga y la creadora, ideóloga del libro Lucidez y Resiliencia. A ustedes, amables televidentes, el próximo sábado, si así Dios lo permite, estaremos de nuevo en este Toque de Queda, el programa de mayor influencia, poder y sociedad. Muchas bendiciones.